Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches acá en Colombia. Un buen día para las personas que nos están viendo en diferentes lugares. Eh, Qué rico, ya seguimos avanzando acá en este curso de Forex que estamos dictando desde Inversion. Ya vamos para el módulo número 3. Hemos estado avanzando con unos temas que son bien importantes y que cada vez que vayamos avanzando vamos a ir dando cuenta cómo cobran importancia y cómo cobran validez todos esos temas que hemos visto en los módulos anteriores. El módulo del día de hoy que vamos a ver es un módulo bien importante, bien interesante, porque vamos a hablar de los tipos de trading que existen, ¿sí? Y digamos que comencemos entonces hablando de qué tipos de trading son los que existen. Hablamos de que, pues por lo menos a nivel especulativo, existen dos tipos de formas de hacer análisis sobre los activos financieros en los mercados financieros como tal, para que yo pueda especular de alguna manera y pueda ejecutar mis operaciones de trading. La primera de ellas se conoce como el análisis fundamental, ¿sí? Y el análisis fundamental es básicamente un análisis que se hace o que busca a través de información, de noticias, de reportes e inclusive de rumores. Y muchas veces los rumores cobran inclusive más trascendencia que las mismas noticias, a través de todo este tipo de argumentos y de noticias, valga la redundancia, busca poder especular sobre el posible movimiento o fluctuación que pueda tener el activo, en este caso el par de divisas sobre el cual yo vaya a operar, ¿sí? Y el otro tipo de análisis es el análisis técnico. El análisis técnico básicamente es un análisis que busca a través del el uso de gráficas, de herramientas gráficas del precio en diferentes temporalidades, mmm, lograr hacer una especulación sobre el movimiento que puede tener el precio en el futuro, con base en esas gráficas que se generan del pasado del comportamiento del precio. Hay un dato bien importante, un dato estadístico, que nos habla de que aproximadamente entre el 90 y el 95% de los traders minoristas utilizamos el análisis técnico como nuestra principal herramienta de análisis. El otro 5% son aquellos que utilizan el análisis fundamental como su principal herramienta de análisis. Ojo, no quiere decir que si yo mi herramienta principal es el análisis técnico, yo no pueda utilizar el análisis fundamental. Eh, pues nada más erróneo pensar de esa manera. Porque si bien el análisis técnico tiene unas grandes ventajas y tiene unas posibilidades, como vamos a ver a continuación, de yo operar, el análisis fundamental también me permite a mí conocer y darme como un panorama más macro y más global hacia el comportamiento de la economía de los países, que en última son lo que determinan el comportamiento de las divisas de cada país y cómo se fortalece una respecto a la otra. ¿Okay? Y otra de las razones también por las cuales se puede dar este porcentaje del que estamos hablando ahí es que hay información que es privilegiada y a la cual nosotros los traders minoristas, la mayoría, no tenemos acceso inmediato. Entonces, cuando se da una noticia, cuando se da un informe, cuando va a haber una rueda de prensa, no sé, cualquier tipo de evento que pueda de alguna manera afectar los precios de las divisas, eh, digamos que podemos llegar tarde a esos movimientos fuertes que tienen los precios en esos momentos y podemos pues inclusive arriesgar nuestras posiciones, podemos inclusive arriesgar nuestro capital. Entonces digamos que esa también es una de las razones por las cuales eh, la mayoría de traders minoristas preferimos hacer un análisis técnico. Pero de todas maneras, hablemos acerca del análisis fundamental. Como les decía, es un análisis que se eh, basa en noticias, en informes, en rumores de cada país. Todos los días hay diferentes noticias que se publican en medios públicos, en medios
en algunas ocasiones privados, pero hay noticias de los comportamientos económicos y los comportamientos macroeconómicos y tendenciales de cada país. Y eso es muy importante porque de alguna manera eso va a afectar directamente y en algunos casos indirectamente el comportamiento de las divisas. ¿Okay? ¿Cuáles son esas noticias o, digamos, esos informes que nos pueden afectar? Hay muchísimos, como les digo, hay muchísimos, y de hecho ahí, si se dan cuenta, hay un link donde hay un calendario de noticias que se pueden utilizar. Bueno, y utilizarlo ¿de qué manera? De la manera en que si tú conoces el resultado de ese evento, llámese noticia, llámese informe o llámese, no sé, cualquier comunicado de prensa, tú puedes de alguna manera, con base en un conocimiento eh, económico de los comportamientos de las monedas respecto a esos resultados, podrías determinar o especular sobre el posible movimiento que va a tener el precio del par de divisas con el que tú estés trabajando. Eh, Antes de que miremos un poco en detalle los principales eventos que son los que tienen una mayor incidencia sobre los precios de los pares de divisas, quiero mostrarles este link, que es el link del calendario económico. Quiero que entremos ahí un momento porque es bien importante y bien interesante que lo aprendamos a conocer y que lo aprendamos a manejar. Esta página es una página que yo sigo constantemente, se llama Investing y es una página que tiene muchas herramientas, pero tiene también dentro de esas herramientas el calendario económico que yo les estoy hablando. Este calendario tú lo puedes programar acá para que te, te quede configurado en la hora de tu país, ¿sí? Buscas GMT según el horario de tu país, en mi caso GMT-5, ¿sí? Y entonces ya él te va a mostrar acá la hora del día a la cual se va a realizar la noticia, el evento. Te muestra cuál es la divisa que se va a ver afectada directamente por esa noticia. En este caso, por ejemplo, acá es el euro, pero pues, te muestra todas las divisas, te muestra la importancia. Eso es fundamental porque según el nivel de importancia que tenga esa noticia va a ser el impacto que va a tener sobre la divisa, sobre el precio de la divisa. En este caso, por ejemplo, estas declaraciones de Mario Draghi, que es una persona pues, muy reconocida en el mundo de la economía a nivel mundial, dice que tiene es una importancia de nivel 3. Quiere decir esto que de alguna manera esas declaraciones van a afectar principalmente el euro, ¿sí? En este caso. También dice, pues, cuál es el evento. Dice, para las noticias o los informes que tienen valores, indicadores numéricos, me dice cuál es el anterior. Si es una noticia que se da, digamos, con una periodicidad de un mes, me dice cuál es el valor que se dio en el mes anterior para yo tener un punto de comparación, cuál es la previsión para este mes, para ese informe y cuál es el valor que se da realmente, el actual, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, acá deben haber algunos que no se han dado, bueno, por ejemplo, en este momento que afecta el dólar neozelandés y se daría ahorita a las 22 horas acá en mi país, por eso es que no tiene ningún resultado. Los demás ya pasaron los eventos, entonces me muestra los resultados. Cuando el resultado me muestra acá en color rojo, quiere decir que el resultado fue menor que el que estaba previsto. Y cuando muestra color verde, quiere decir que el resultado fue mayor que el previsto. ¿Okay? ¿Y eso qué tiene que decirnos? Pues básicamente nos dice que según el análisis económico que se haga sobre ese resultado, pues puede ser un fortalecimiento de la moneda con respecto a otros o lo que se conoce como una revaluación o un debilitamiento de la divisa con respecto a otra divisa, lo que se conoce como una devaluación de la moneda. Listo. Digamos que de ese listado, porque hay muchísimas noticias todos los días que se dan, pero ese listado, las que más peso tienen y las que más se les hace seguimiento, por lo menos nosotros acá desde Inversion, las que más seguimiento les hacemos, son estas
que tienen que ver, como les decía hace un rato, que, que modelan o que permiten modelar las tasas de interés. Pues uno de ellos principalmente es el informe de tasas de interés o tipos de tasas, el otro es el informe sobre la inflación o el IPC, ¿sí? Que se da mensualmente, el informe del PIB o Producto Interno Bruto, que es un informe que se da trimestral o se da anual y que básicamente muestra cómo se está comportando la economía del país, ¿cierto? Si está creciendo, si está decreciendo, cuando hay una inflación muy elevada a raíz de un IPC elevado, pues el Banco Central lo que hace generalmente para controlar eso es aumentar las tasas de interés. ¿Y qué pasa cuando se aumentan las tasas de interés? Vamos a analizar un poco eso. Cuando se aumentan las tasas de interés, eso es un incentivo para los inversionistas extranjeros, porque quiere decir que si yo llevo mi dinero o hago inversiones en el país donde las tasas son altas, voy a tener mayor retorno sobre mi capital. ¿Okay? Pero yo como inversionista extranjero, para poder invertir en el país donde las tasas son más altas, yo debo tener la moneda de ese país. Entonces, ¿qué va a pasar? Como va a empezar a haber mayor demanda de la moneda, por supuesto los precios de esa moneda van a aumentar, haciendo que la moneda se revalúe con respecto a la del otro país. ¿Listo? Y hay otro informe muy importante que es la tasa de empleo, ¿sí? Cómo se están comportando los índices de empleo, hay generación de empleos nuevos o antes, por el contrario, hay demasiado desempleo, está aumentando el desempleo y eso sí o sí afecta directamente sobre la economía de un país. ¿Okay? Quiero mostrarles unos ejemplos de cómo es que se ve esto reflejado en los precios, ¿sí? En una gráfica de precios que ahorita, pues más adelante vamos a ver los tipos de gráficas, pero quiero que veamos acá en este momento cómo se ve afectado en el precio cuando hay una noticia. Este es una noticia que se dio un dato del IPC en la zona euro, ¿sí? El índice de consumo, ¿cierto? Este índice básicamente lo que nos dice es, pues, o lo que nos va a mostrar al final es cómo va a estar el comportamiento de las tasas de interés, por lo que les decía, porque eso afecta a la inflación. Entonces, miremos este dato. La fecha fue el 3 de mayo del 2019, es una noticia muy reciente. El resultado fue que el valor estuvo por encima del anterior y por encima del esperado. La divisa que se ve afectada es el euro y lo evaluamos sobre el par euro-dólar. Estamos haciéndole seguimiento, digamos, a ese par sobre esa noticia. Entonces, la noticia se da a las 12 del día. La divisa es el euro, la divisa que se ve afectada. La importancia es de tercer nivel, ¿sí? El evento, el IPC en la zona euro, de manera anual, o sea, un dato anual del IPC, y que me dice que estuvo por encima de la previsión o del que estaba previsto y por encima del anterior, ¿sí? O sea, del dato anual anterior. Eso, ¿qué hace inmediatamente? Miren acá, miren en la gráfica, 3 de mayo, el mismo día, a la hora que se dio, y miren cómo un incremento en el par. ¿Por qué? Porque eso hizo que el euro se fortaleciera o se revaluara respecto al dólar. ¿Listo? Miremos este otro ejemplo que es bien interesante. Es el dato del empleo en Estados Unidos y Canadá que se dio para este caso en el mismo día y a la misma hora. ¿Okay? La fecha fue el 7 de junio, también muy reciente, del 2019. Pues de hecho, este mes, ¿cierto? Principios de este mes. ¿El resultado cómo fue? Por debajo del esperado para los Estados Unidos. Es decir, hubo una tasa de desempleo. Y por encima del esperado para Canadá, o sea, hubo más empleo del que se estaba esperando que se iba a publicar. ¿Eso qué hace? Inmediatamente, pues por supuesto, la economía en los Estados Unidos se debilita y la economía en Canadá se fortalece, por lo tanto las divisas se afectan. Si yo soy inversionista, voy a vender mis dólares americanos y voy a invertir en dólares canadienses. Por lo tanto, la moneda canadiense se va a fortalecer o a revaluar versus el dólar. Pero miren esto, como el par que nosotros estamos evaluando, la moneda base es el dólar, quiere decir que el precio del par baja. ¿Okay? Entonces, es bien importante
entender cómo funciona esto, pero también es bien importante entender que esto no es una fórmula o, un, o una ley que se debe cumplir sí o sí. Muchas veces, y lo hemos visto acá cuando hacemos seguimiento a noticias, especulamos que por el resultado de la noticia el precio debería subir, pero mentira es que el precio antes bajó. Y eso se debe mucho también a lo que les contaba ahorita hace un rato, y es que hay información privilegiada a la cual no tenemos acceso, que puede que esté eh, indicando o que puede que ya se sepa a otros niveles y que haga que realmente el precio no se mueva en la dirección que en teoría debería haberse movido. Entonces, vuelvo y les digo, o sea, nosotros no hacemos análisis fundamental para nuestras operaciones de trading, pero sí hacemos esos seguimientos de las noticias para saber cómo se puede estar comportando las monedas y los mercados a nivel internacional, que es bien importante, ¿sí? Eh, Ahora hablemos acerca del análisis técnico. Entonces, el análisis técnico, como les contaba al principio, es un tipo de análisis que se basa en gráficas del precio, pero son gráficas del precio sobre el comportamiento pasado de dicho precio. Entonces, el precio tiene unos comportamientos cíclicos a medida que va pasando el tiempo. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de los módulos, las fases del precio y todo esto, pero por ahora lo que nos interesa saber es que el precio se va moviendo cíclicamente y que esos movimientos generan o pueden generar unas gráficas y esas gráficas lo que me va a permitir a mí es eh, poder crear un sistema que me permita a mí tener una ventaja estadística sobre el mercado y que de esa manera yo pueda especular sobre un posible movimiento del precio del par de ese activo financiero sobre el cual yo estoy operando y pues ejecutar una orden de trade. ¿Okay? Pero entonces cuando me hablen de análisis técnico lo que tengo que tener claro es que es un análisis basado en gráficas pasadas del precio, ¿sí? Para poder, de alguna manera, con ciertas herramientas y ciertas metodologías, hacer una especulación a futuro. ¿Okay? ¿Qué es bien interesante del análisis técnico? Que el análisis técnico me sirve a mí para hacer trading manual, discrecional, o sea, yo como trader sentado al frente de mi computador, donde yo monitoreo los precios de la pantalla, donde yo esté monitoreando y ejecutar órdenes, ¿sí? Pero también me permite hacer trading automático, que si bien recuerdan, yo les he estado mencionando que nuestro objetivo al final es que podamos llegar a tener nuestros sistemas automatizados, porque la idea es aprovecharnos de la tecnología actual. Eso es, digamos, como ir avanzando al mismo nivel de que el trading, la tendencia de trading va avanzando, ¿ok? Y el análisis técnico se presta de manera excelente para poder hacer trading automático, ¿sí? Hay, digamos, varias plataformas donde yo puedo estar monitoreando los precios, las gráficas de los precios. Una de ellas se llama TradingView, es una plataforma bien interesante donde pues, digamos que están la mayoría de activos financieros. Hay criptodivisas, hay divisas, hay acciones, hay futuros, hay opciones. Es una plataforma bien completa. Con, digamos, como con muchas parametrizaciones para yo poder hacer sobre la gráfica del precio en la que yo voy a trabajar. Entonces es bien interesante esta plataforma. Ahí les comparto el link. Entren al link. Traten como de interactuar bastante con él, descubran cosas, es totalmente gratuito, entonces es bien interesante y van a ir conociendo muchas cosas a través de la observación. En el trading hay que tener mucha capacidad de observación e ir entrenando el ojo para ciertas cosas. Vayan entrenando, vayan haciendo sus ejercicios. Otra herramienta, pues, digamos que es la que yo personalmente uso y que usan muchísimos traders en el mundo, se llama MetaTrader. Hay versión 4 y versión 5. El MetaTrader es una plataforma muy completa para hacer trading. De hecho, desde ahí se montan operaciones, se ejecutan operaciones, desde ahí se ejecutan los robots de trading automático.
Desde ahí, digamos que también yo puedo hacer ciertas optimizaciones de estrategias, bueno, hay un montón de cosas, pero pues también tengo la herramienta para visualizar las gráficas de los mercados en diferentes marcos temporales, ¿ok? Y existen las que ya son, digamos, creadas o parametrizadas de alguna manera por el broker donde yo abro mis cuentas. Y entonces él me entrega a mí una plataforma, pues puede ser una plataforma en la nube, es decir, por internet, donde yo accedo a través de un usuario y una contraseña, o puede ser inclusive un instalador sobre mi propio equipo, donde yo la descargo directamente del broker y tengo ahí, digamos, como algunos parámetros muy específicos de cada broker. ¿Okay? Ahora hablemos un poquito acerca de los tipos de gráficos. ¿Sí? Ya vimos que el análisis principal con el que nosotros vamos a trabajar es el análisis técnico de gráficos de precios. Entonces hablemos sobre los tipos de gráficos, porque hay diferentes tipos de gráficos. Está el gráfico de líneas, es una representación gráfica del precio, ¿sí? Donde cada punto que conforma la línea corresponde al precio de cierre de, 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 ese periodo de tiempo, ¿cierto? El precio de cierre de, de, del activo en el periodo de tiempo que yo selecciono. En este ejemplo, si nos damos cuenta, acá donde dice D, esto lo van a ver ahí en la plataforma de TradingView, quiere decir que el marco temporal es un día, es un diario, ¿sí? Entonces cada puntico que me conforma la línea es el precio al cual cerró ese activo cada día, ¿sí? Y se va formando la línea. Ese parámetro de precio de cierre yo lo puedo modificar, yo puedo poner que no sea el precio de cierre, sino el precio de apertura, o el precio medio, o el precio máximo, o el precio mínimo, ¿sí? Entonces, digamos que este es un gráfico que se utiliza bastante para ciertas cosas. Una de esas cosas es identificar zonas del precio, zonas dentro de las fases del precio, eso lo vamos a ver en un siguiente módulo. También identificar soportes, resistencias. Digamos que este tipo de gráfico se presta mucho para eso. ¿Okay? Tenemos el siguiente tipo de gráfico, que es el gráfico de barras. ¿Sí? El gráfico de barras básicamente es igual una representación gráfica del precio, pero ya este nos empieza a entregar como una información adicional. De qué manera? Pues cada barra representa el movimiento del precio dentro del marco temporal del que estemos trabajando. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cada barra tiene unas pequeñas barras horizontales al lado izquierdo y al lado derecho. Eso representa el precio al cual abrió ese marco de tiempo y el precio al cual cerró el activo en ese marco de tiempo, ¿sí? Entonces, pues miremos acá, hay muchísimos ejemplos acá en cuanto a barras, pero si nos damos cuenta acá al lado derecho, nos vamos a dar cuenta de que pues, hay dos tipos de barras. Las barras alcistas, que una barra alcista básicamente lo que me dice es que el precio de cierre es mayor al precio de apertura, ¿sí? Y hay barras bajistas que pues, es el contrario y es que el precio de cierre está por debajo del precio de apertura, ¿sí? Entonces, básicamente, ya ese tipo de gráfico de barras me empieza a mí a entregar una información un poco más detallada de cómo se comportó el precio, ¿sí? Entonces ya puedo determinar yo quién estuvo al control digamos, del mercado durante ese periodo de tiempo. Si pues, la fuerza compradora, los compradores estuvieron al control, entonces la barra fue alcista, o por el contrario, los vendedores estuvieron al control y la barra fue bajista. Listo. Y está este tipo de gráfico que es el que más se utiliza, pues, digamos, a nivel mundial, son las velas japonesas, y pues muy similar al gráfico de barras, es una representación gráfica también del precio, donde cada vela representa el movimiento del precio en un periodo determinado de tiempo que estamos trabajando. En este caso, por ejemplo, acá también seguimos trabajando en un marco temporal de un día. Pero ¿qué diferencia tiene? Que acá ya se forma algo que se conoce como el cuerpo de la vela, ¿sí? Entonces el cuerpo de la vela básicamente es el movimiento que hay entre el precio de apertura y el precio de cierre. Sin embargo, también se forman
dos parámetros adicionales o dos cosas adicionales, que es el precio máximo y el precio mínimo. Digamos que se conocen como las mechas de la vela, ¿sí? O la sombra del precio, y es como un recorrido que hizo el precio durante ese marco temporal, pero que no pudo consolidarse, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que si la vela, existen también dos tipos de velas japonesas, las velas alcistas y las velas bajistas. Cuando el precio de cierre está por encima del precio de apertura y el cuerpo pues, que se forma generalmente es de color verde, es una vela alcista. Y cuando el precio de cierre está por debajo del precio de apertura y generalmente el cuerpo se forma en color rojo, estamos hablando de una vela bajista. ¿Okay? Este es el tipo de gráfico que vamos a trabajar en el curso, ¿sí? Este es el gráfico en que nos vamos a mover. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es que las velas japonesas forman unos patrones que de cierta manera también nos dan unas indicaciones visuales y unas ciertas indicaciones casi como si nos estuviera conversando el mercado de alguna manera, por llamarlo de algún modo, para poder, digamos, tener una ventaja estadística y poder tener una especulación pues, con una probabilidad más alta de ser asertiva. ¿Okay? Entonces miremos, pues ya que vamos a estar trabajando con las velas japonesas, miremos cuáles son esos patrones de las velas japonesas, es decir, qué tipo de formación puede tener durante el marco temporal esa vela japonesa y qué me puede hablar o qué me puede indicar ese patrón, ¿sí? Nosotros, digamos, acá en Inversion, pues tenemos como muy mapeadas y que trabajamos bastante estos siete patrones de velas, ¿sí? El primero es una vela que se llama spinning top o trompo, ¿sí? Es una vela cuyo cuerpo es un cuerpo pequeño, es decir, la distancia entre el precio de apertura y el precio de cierre es corto, pero sus mechas son largas, ¿sí? Y eso básicamente nos indica que ya empieza a haber como un agotamiento de quien esté dominando la, la, el, el precio, pues, o el quien esté dominando el, el mercado en ese momento, si son los compradores o si son los vendedores. Están las velas de cuerpo entero. Esas velas sí son unas velas que me van a mostrar a mí que hay un dominio muy determinado de una de las dos fuerzas, o la fuerza compradora o la fuerza vendedora. ¿Sí? Y generalmente son velas de un cuerpo muy largo, es decir, la distancia que hay entre el precio de apertura y el precio de cierre es amplia y puede que su mecha sea muy pequeña o que ni siquiera tenga mecha, ¿sí? Eso me da a entender a mí que hay una posición muy fuerte o de compradores o de vendedores y que hay una tendencia que está firme. Están las velas que se conocen como velas doji. Estas son unas velas cuyo precio de apertura y precio de cierre son el mismo o muy cercanas. Entonces, y si dan cuenta, forman, pues es una especie de como de una cruz y son velas que ya me están diciendo a mí que hay una indecisión en el mercado, o sea, el mercado está como a la expectativa de que algo va a pasar. Entonces, no hay como quien se atreve como venga, compremos, venga, vendamos, hay como está como lento el mercado, se está esperando que va a suceder algo. ¿Okay? Entonces, cuando nos encontramos este tipo de velas, pues ya sabemos que va a suceder algo en los próximos momentos o en los próximos periodos de tiempo. Y están estas otras cuatro patrones de velas que ya son más de tipo cambio de dirección del mercado, cambio de tendencia, ¿sí? De reversión también se llama. Está el hammer o el martillo, el hanging man, que es pues, traduce como el hombre colgado, un hammer invertido o martillo invertido, y el shooting star la estrella fugaz, ¿sí? Y básicamente, si se dan cuenta, son velas que tuvieron un movimiento grande
en una dirección, pero que no se pudo sostener y se devolvió hasta formar pues un pequeño cuerpo, ¿cierto? ¿Eso qué me representa a mí? Pues que hubo una fuerza, sea de compra o sea de venta, que quiso entrar duro al mercado, que quiso imponer condiciones, pero la fuerza contraria, la contraparte, tuvo más fuerza que eso. ¿Okay? Entonces, básicamente, cuando eso se presenta y se presenta en ciertos contextos y en ciertas posiciones del mercado de la gráfica, pues podemos empezar a pensar que van a haber unas reversiones o un cambio de la tendencia principal. Miremos dentro de una gráfica cómo se puede ver esto, ¿sí? Es bien importante lograr identificarlo. Como les decía yo, lo más importante es ir entrenando el ojo para esto. Esto no es algo que se aprenda con la teoría, yo que simplemente les estoy mostrando cómo se ven y qué pueden ser, pero lo importante es que entren a TradingView, entren a MetaTrader, vamos a tener un módulo especial solo de esas herramientas, principalmente de MetaTrader, pero vayan entrando a TradingView y van mirando los tipos de velas, van viendo, mira esta vela, según lo que vimos en el módulo, es una vela de cuerpo entero, o es una doji, o es un martillo. Pero miremos acá, en esta gráfica, es una gráfica del GBP-JPY, o sea, de la libra esterlina contra el yen japonés, en un marco temporal de un día, ¿sí? Entonces, acá vemos, hay un inicio, una tendencia alcista, o sea, el precio viene subiendo, ¿sí? Viene aumentando el precio de la divisa, del par, y miren acá lo que se forma, una estrella fugaz, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Miren, el precio quería seguir, o sea, los compradores querían seguir poniendo órdenes y querían seguir dominando el mercado, pero ya hubo más fuerza de los vendedores, ¿sí? Entonces miren que a pesar de que la mecha es muy amplia, quiere decir que hubo un movimiento fuerte hacia arriba, pero digamos, la fuerza fue mayor en cuanto a los vendedores, ¿sí? Y inmediatamente se da el cambio de tendencia. Empieza a bajar y miren lo que nos encontramos acá, un martillo invertido, ¿sí? Entonces miren, hubo un intento como de aumentar el precio, ¿sí? De aumentarlo, los compradores otra vez querían retomar, bien y baja, y ya acá no hay fuerza de vendedores y el precio vuelve a arrancar. Llega otra vez al punto máximo y se da una estrella fugaz, ¿sí lo ven? Una mecha amplia acá, los compradores querían seguir dominando el mercado, pero hubo más fuerza de vendedores. Y sigue así, miren acá nos encontramos en este punto un hanging man, un hombre colgado, y pues básicamente nos muestra también lo mismo, empieza a haber una fuerza de vendedores que se representa en esta mecha, pero miren que tampoco hubo fuerza de compradores para seguir, hubo un agotamiento y pues empieza la tendencia hacia abajo. Acá hay un martillo, ¿sí? Un martillo, un hammer, y ese hammer pues básicamente lo que nos está mostrando es, venga, ya no fue capaz la fuerza de los vendedores de seguir manteniendo el nivel de ventas, hubo un agotamiento y empieza la tendencia alcista. Quiero mostrarles esta que me pareció muy interesante y es, pues acá seguimos en la tendencia alcista, seguimos el precio subiendo y llegamos y nos encontramos que es una estrella fugaz, un shooting star, pero recordemos que pues acá porque tenemos un gráfico pasado y pues tenemos a nuestra derecha este tramo de la gráfica, pero pues en tiempo real, cuando nosotros estamos operando y aparece esto, pues nosotros no vamos a tener estas velas que se forman a la derecha de esa estrella fugaz. Entonces, un error muy típico es uno de especular y decir inmediatamente, sin apoyarse de un sistema y sin apoyarse de otras herramientas, decir, ok, miren, aquí viene ya el cambio de tendencia, que en efecto sí se da, pero miren que hay una pequeña trampa del mercado. Esas pequeñas trampas o esas manipulaciones las vamos a ver más adelante también porque se dan, pero básicamente lo que hacen es buscar liquidez en el mercado, los brokers y los market makers lo que hacen es buscar liquidez en el mercado a través de los stop loss que pone la gente, o sea, las protecciones. Cuando veamos el módulo de gestión de riesgo y capital, vamos a ver qué es eso del stop loss y qué es eso de las protecciones y el riesgo y todo esto. Pero entonces yo abriría una posición de venta acá. Recordemos que podemos hacer posiciones de compra y de venta. Entonces yo abriría mi posición de venta acá. Pero
pongo un stop loss acá arriba en este nivel, ¿sí? ¿Qué pasa? ¡Pum! Van y me barren mi stop loss, me barren mi posición, pierdo mi posición, pierdo mi dinero y ahí sí el precio comienza a bajar, ¿ok? Entonces, ¿por qué les puse ese ejemplo? Porque desde ya tenemos que empezar a convertirnos en profesionales en no pensar que lo que funciona es un determinado patrón o un determinado modelo o un determinado instrumento o una sola herramienta o un indicador o una acción del precio. No, lo que funciona realmente acá y lo que va a hacer que un trader sea rentable a largo plazo es un sistema que genere ventaja estadística. ¿Okay? Acá la estadística y la probabilidad es nuestro mayor aliado. Entonces, por eso les quise poner este ejemplo y me pareció muy al lugar. Bueno, y hasta acá llega el módulo número 3. Muy feliz, la verdad, de que sigamos avanzando. Creo que ha sido un módulo con una información bien valiosa. Recuerden seguirnos ahí en el canal de YouTube. Si quieren también seguirnos en las redes sociales, ahí en los comentarios van a estar nuestras redes sociales para que nos sigan, estén enterados de información, de eventos, de seminarios, de productos, bueno, todo lo que estamos haciendo nosotros desde Inversion y también para que comenten ahí en el video, les gustó, qué dudas tienen, cómo podemos cada día ir mejorando entre todos para hacer una comunidad realmente rentable. ¿Okay? El siguiente módulo no se lo pierdan por nada del mundo. El módulo número 4 va a estar espectacular, son los elementos para trading de Forex y te vas a dar cuenta de cuáles son las características del precio que tú tienes que conocer, de cuáles son las características de los mercados, vamos a hablar de indicadores, vamos a hablar pues de los ciclos del precio. Bueno, va a estar espectacular ese módulo, así que te espero en el módulo número 4. Muchos éxitos, chao, chao, nos vemos.